Así es, nos acompaña nuestro primer especialista hoy viernes para arrancar este programa con cosas positivas. Nuestro coach de vida, Paul Donato, hoy vamos a hablar en Vivir Bien cuando no logras entender o comprender a los demás. ¿Qué lleva a una persona a no entender a su mundo que le rodea? Esto puede pasar en algún momento de la vida. Eso es parte de la vida, definitivamente es parte de la vida. Y yo diría que es curioso que nos preparamos para toda la vida, para el futuro, pero nos falta la preparación emocional, que debería ser instruida en los colegios desde que somos niños, debido a que todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida está envuelto entre conversaciones con personas. Correcto. Y a raíz de eso, humanas. y relaciones humanas, y a raíz de eso, se nos abren o se nos cierran posibilidades en nuestra vida. Entonces yo quiero hablar, una de las razones por las cuales no puedo o no logro entenderme con los demás es cuando yo no respeto las diferencias, cuando yo pongo mi posición como mi única verdad, cuando yo me paro solamente en que yo soy el que tengo la razón. ¿Y a qué se debe esa acción? ¿A qué se debe esa forma de ser? Es que siento que lo que yo vivo, mis experiencias son únicas y me olvido que estoy tratando con personas que tienen historias diferentes, experiencias diferentes y vidas diferentes. Claro. Por lo general, este tipo de personas que piensan de esta manera son personas que a la larga se quedan solas. Es correcto. O son personas solitarias. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero sí sufren incluso ellos mismos y hacen sufrir a las personas que están alrededor. Vamos a ponerlos en un caso, naces en una familia, tu familia va a seguir siendo tu familia siempre. Así es. Entonces, pero al final se crea como una identidad de que esa es una persona problemática, una persona que no se lleva con la gente. Y entonces vas creando esa identidad a los demás y ya te van poniendo una etiqueta. Claro. Entonces definitivamente eso te afecta. Entonces el reconocer las diferencias de los demás te abre una oportunidad en tu vida. Paul, yo mira tú a mis 28, nunca he estado en un psicólogo, pero en lo que he visto de películas, en lo que he leído y en lo que he escuchado de especialistas, casi siempre los problemas que tenemos de adultos se remontan a tu infancia. Entonces siempre hacen un estudio como quién eres tú, pero inicia todo pues en cómo se creó ese tú desde una etapa inicial. ¿Cómo pasa que de repente yo puedo convertir a mi hija en una persona o cómo puede convertirse ella desde pequeña y en su evolución en una persona que no entienda a los demás? Los papás juegan un papel importante. Definitivamente, claro que sí. También, por eso digo que es un tema de aprendizaje, de educación. Y es algo que carecemos hoy en día en los colegios. Entonces debería haber una materia, aunque sea una vez por semana, de educación emocional, claro, porque eso se instruye desde que son niños, desde que son pequeñitos. Se les va educando a cómo relacionarse con los demás. Claro. Primer punto, ponerse en la posición del otro. Ponerse en la posición del otro es un tema que yo uso mucho en coaching, que es asociación y disociación, que es salirte de tú y ponerte en la otra posición para que tú puedas ver lo que no estás viendo. Claro. Al hacer ese ejercicio, dejarías de hacer muchas cosas que le haces daño a otras personas porque no te gustaría que te les hicieran. Muchas veces, por ejemplo, haces esto inconscientemente. Eso lo haces inconsciente, porque vivo solamente centrado en mi yo, en yo como persona, y me olvido del mundo alrededor. Claro. Y las guerras, todo lo que está sucediendo hoy en día se debe a que yo no me pongo en la posición del otro, sí, y no analizo que mis acciones al final perjudico a otras personas. ¿Sabes que he visto mucho también? Que a veces las personas hacen esto que tú estás describiendo aquí, yo le llamo el bloqueo, que es que se aíslan de todo lo demás, pero es porque a veces pues son personas, digamos, un poquito vulnerables a sentirse mal fácilmente por cualquier acción de otra persona a su alrededor, y entonces para siempre sentirse bien lo que hacen es que se aíslan, ¿verdad? Y así como quien dice, encuentran esa zona de confort, no se atreven. De repente puede ser también, ya lo hemos dicho, por la crianza y qué tal. ¿Cómo hago yo de repente con una persona? Dicen, ¿cómo es que dice el dicho? Palo que nace virado, jamás su tronco endereza, dice una canción. ¿Cómo hago yo que cuando conozco a una persona, está en mi círculo social, ya tiene esta personalidad y de repente el grupo pues con el que está quiere cambiar a esa persona? ¿Ya es imposible o es posible? No, todo es posible. Eso de que esa teoría, por lo menos para mí, no es válida. No es válida. Puede ser refutada definitivamente porque hay que respetar las diferencias. Pero para mí no es válida en el sentido de que toda persona puede generar cambio. Porque al final no es el ser, no es la persona, son las acciones que está ejecutando que hacen ver eso. Entonces cambio mis acciones
cambia mi ser, pero yo tengo que ser consciente de que esas acciones que estoy generando están trayendo esas consecuencias en mi vida. Entonces es una manera de cambiar. Eso es una manera de cambiar ese ser, vamos a ponerlo así, o cambiar la etiqueta que otros dicen, incluso que a veces yo mismo me lo he creado. Claro, Me yo lo he misma creído. me pongo la etiqueta, ¿no? Exacto. Otro punto que me gustaría es el tema de más que ponerme en la posición del otro, es pensar antes de reaccionar. Eso es un tema. Eso importante. Suena fácil, ¿sabes? Pero somos seres, muchas veces, somos seres que acción-reacción. Somos así. Como un impulsos. efervescente. Exacto, somos impulsivos. Porque nos conectamos con alguna situación emoción. que nos hace recordar en nuestro inconsciente y nos hace reaccionar. Pero yo quiero regalarles 2 técnicas muy fáciles para detenernos y pensar. Yo he escuchado, por lo menos los padres decían, bueno, cuenta hasta 10. ¿Ustedes han escuchado eso de que cuenta claro, hasta 10? cuenta. Pero a veces como que no llegas ni al 3 y vuelves a reaccionar. Entonces yo diría, bueno, hay algunas técnicas, por lo menos cargar una. Si tú eres una persona que reaccionas y que tú sabes y que que tú lo eres sabe, sí. que ¿Por qué yo no se soy conoce? como pocas pulgas o que soy como fosforito. Tengo la mechita corta. Exacto, la mechita corta. Ponte una liga y cada vez que vas a hacer, acuérdate de la liga, es jálate y golpéate ahí con la liga. Como que esa reacción te va a hacer pensar antes de reaccionar. Es lo mismo que estarías haciéndole a la otra persona cuando tú actúas de esa manera. La otra técnica va a sonar un poquito duro, se llama la técnica del pipí. Discúlpenme esa palabra, pero es como que cuando sucede algo, ¿sabes qué? Voy a hacer pipí, voy al baño. Entonces te vas al baño. Claro. Entonces al irte a hacer pipí al baño, ¿qué haces? Te das vas el solo allá con tu tiempo locura. y regresas y te da tiempo A de que no seas tan pensar impulsivo. y no seas impulsivo. Entonces esas 2 técnicas podremos cambiar un poquito esas reacciones impulsivas que nos hacen pensar que no podemos entender a los demás. No tengo la necesidad de querer entender a las demás personas porque realmente hay que a veces hay que ser un poco impulsivo porque precisamente muchas personas piensan que ay, actué bajo los impulsos de algo, pero hey, eso es lo que te está pidiendo el cuerpo. ¿Qué pasa si lo retengo demasiado? Si voy a hacer pipí muchas veces al baño y hay un momento que sí tengo que estallar y poner bravo a todo el mundo igual que me pusieron bravo a mí. Ok, pero el tema es que tú puedes hacerlo, pero no en un estado emocional, porque vas a decir palabras, vas a decir cosas que van a tender a reaccionar de una manera defensiva. Siempre se dice que las decisiones más importantes de tu vida no las puedes tomar cuando estás o muy alegre o muy de mal humor. Es correcto, uno tiene que estar en un estado donde el pensamiento puedas conectarlo. Primero el pensamiento, construir el pensamiento para que después lo lleve a la emoción. Con la cabeza fría. Exacto, porque las emociones nos llevan a impulsos que a veces nos hacen equivocarnos y tomar decisiones equivocadas. Yo conozco un caso de una persona que muchas personas la han etiquetado como una persona problemática. Y esta persona está consciente de eso y de hecho una vez me comentaba así, yo en verdad pienso que fue una persona muy difícil cuando era muy joven, era una persona inmadura, pero ahora que estoy entrando en una etapa o me considero un hombre maduro, he tratado como de sobrellevar las cosas y a veces la gente no me da la oportunidad porque ya me etiquetó. Claro. Entonces esa es la percepción y dice que la percepción es la realidad. ¿Cómo hago? Me consultaba a mí, ¿cómo hago en relaciones públicas para yo cambiar esa imagen? Yo le decía, es que esto no es un trabajo de relaciones públicas, ese es un trabajo tuyo. Es un trabajo de él Es un trabajo y tuyo. tiene que generar acciones, porque hay juicios que ya están creados, Así es. que son como etiquetas muy pegadas, pero acción mata juicio. Exactamente. Entonces, es como yo diría, como Alexis cuando cocina, se le pega la costra, y entonces, ¿qué hace para quitarle la costra a una olla que está muy pegada a la grasa? George, no sé. Dejarle agua, dejarle químico, dejarle un tiempo. ¿Viste lo que dijo? Llamó a George, nuestro asistente, dije, George, ¿qué hago? Pero bueno, Alexis. ese tema de lavar y lavar y limpiar es lo que va haciendo que las cosas se vayan Claro. purificando. Pero y se tienes vayan que limpiando. hacerlo. Pero tiene que La gente que está a tu empezar. alrededor tiene luz verde para decirte algo. Si en este caso tú estás como tratando de cambiar y de repente hay ciertas cosas que no. Pararnos en la posición de que las críticas no son críticas destructivas, sino críticas para aprender. Porque Dependiendo, también obviamente, de tengo quién una amiga que vengan. es bien grosera y dice, yo voy a cambiar. Ajá. Ajá. Entonces fui con ella a un restaurante y yo me quería morir.
O sea, de la manera en que trató la persona que la atendió se equivocó. Claro. Yo, ¿sabes? Es de humano, pero la manera en que esa persona le habló, a mí no me gustó. Como tu amiga le habló a la persona. Como mi amiga le habló a la persona, yo me sentí incómoda. Claro. Y yo decía, Dios mío, ya quiero que me traigan la cuenta y me quiero ir. Claro, porque claro. Yo me sentí incómoda. Claro, es Y yo ponerse pensé en que el cómo yo zapato le del otro. entonces yo le dije, ¿será que yo se lo digo ya? O no se lo digo como en un momento más relax. Después, todavía no se lo he dicho. Todavía no se lo he dicho porque estoy esperando como un momento, ¿sabes? Y recordarle eso y decir, muchas veces tú me dices que quieres cambiar y que no quieres que la gente piense que tú eres una persona grosera, pero mira lo que te pasa a veces, que lo mínimo reaccionas como un favorito. Claro, yo siempre pero- te digo ya, es que relax, calma. Porque uno muy joven, por lo general, es muy impulsivo, Es pero ya correcto. esa persona no es tan jovencita. Entonces yo creo que también los que están alrededor tuyo tienen que ayudarte, no como crítica, sino porque realmente la persona quiere cambiar eso. Es que es importante, cada uno de nosotros somos agentes de cambio. Si ella te ha permitido, porque también tiene que haber un permiso. Ok. Mira, yo quiero cambiar, yo quiero... Ya me lo he dicho muchas veces. Entonces tú tienes que ayudarla a cambiar. Y la manera de ayudarla a cambiar es conversar sobre ese tema, pero desde un aspecto no de crítica, sino de un aspecto de ponerte en la posición del otro. Ponte un segundo en la posición de que tú seas esa persona y que alguien te hable de esa manera. A veces disociarnos es difícil. Y Claro. más si tú eres una persona visual, una persona que todas las cosas las construyes en la mente. Si eres más emocional, eres más fácil disociarte en un aspecto y ponerte en esa posición, porque puedes sentir lo que la otra persona está Eso es sintiendo. horrible. Entonces, cuando eres visual te cuesta, pero no es que no lo puedas hacer. Yo me paré y después me fui. Porque a mí me dio en verdad, Claro. yo me levanté y yo me fui allá donde la persona, donde el muchacho, le dije, "Ay, no le hagas caso, que ella tiene un día terrible". O sea, porque yo tenía pena realmente Claro. y no ameritaba Claro. esa reacción de ella. Claro. Si yo hubiera sido al contrario, o sea, a mí no me hubiese gustado que me hablara así absolutamente nadie. Y hay personas que te encuentras en la calle que son muy parecidas a ti, y entonces crean una confrontación, pasa. Porque Claro. una reacción genera Claro. una Claro, acción, genera una reacción, claro. Entonces puede haber hecho que esa persona reaccionara de una manera y lo único que va a hacer es verse en un espejo. Y nadie le gusta verse directamente como uno es. ¿Sabes Entonces, algo? Se forma la de Troya, como dicen. Así ¿no? es. En un lenguaje bien coloquial así, déjalo que se estrelle solo, siempre digo yo, porque al final cuando una persona es muy pesada o no entiende a los demás o gira pues todo alrededor de él o ella misma, al final siempre hay un momento en el cual esa persona toca fondo y se da cuenta que tiene que aprender. Por más que nosotros lo intentemos, no somos pues quien para cambiar a la persona. Nadie escarmienta por cabeza ajena, dicen, ¿no? Es Por cierto, cabeza de cierto otro. lo que dice Marcela. Sin embargo, creo que nosotros en el mundo estamos para ayudar a los demás. Claro, podemos y aportar, ayudarnos. pero a veces no vamos a lograr cambiar a la persona. Pero es bien importante que la persona tenga la disposición de querer. Ya con eso hay una apertura. Ya, exacto. Porque hay personas que dicen, no, es que yo soy así, me justifico. Así me tienen que aceptar, y así yo me soy tienen que así, punto. aceptar. Entonces, También con es feo. esas personas sí va a pasar eso, Marcela. Se van a quedar y van a pagar un precio por eso. Porque van a Así quedarse solos, las personas no quieren estar con ellos. Y al final tocan fondo y se dan cuenta, o al final se acostumbran a vivir de esa manera y nunca cambian. Wow. Eso también puede existir. Hay que ponerse los zapatos de los demás. Hay que ponerse en la Porque a ti te posición del otro. gustaría que en algún momento alguien se pusiera en tus zapatos. Exacto. Eso Ah. generaría unos cambios importantes. En Por el eso mundo. digo que yo creo que esto debe ser enseñado en los colegios de que somos niños, para Claro. no llegar al tema final de ser una persona adulta y que esto desencadena en ansiedades, depresiones y otras enfermedades también. Sabes que cuando yo estaba niña, para cerrar, había una materia que se llamaba religión. Ahora, con todo esto de la diversidad y qué tal, y del respeto, eliminan la materia religión. Pero recuerdo yo que en mi familia se practicaba la religión evangélica y generalmente el libro de religión se inclinaba un poquito hacia la religión católica y mi papá me decía, ve, haz todo lo que tengas que hacer, que tú creas que es correcto. Y mi papá decía, lo único que de repente dentro de nuestra religión no está bien es cuando van a hacerle rezo a la Virgen. Pero mi papá tenía la mente abierta, ¿verdad? Y entendía Que era parte del colegio. que era parte del colegio y Claro. que era parte importante de la crianza de sus hijos. Entonces, también tenemos que abrir un poco la mente, pues. Así mismo es, y respetar las diferencias, como dije al Respetamos las diferencias. Si todos somos diferentes, pues que no se note. Es Muchísimas correcto. gracias por estar con nosotros. Paul, tu información de contacto. principio. Donato Paul en Instagram, por favor, entra a mi página web. Ay, 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 así es. pauldonato.org.